Buenas, queridos compañeros, compañeras y profesora. El día de hoy nuestro grupo conformado por Milena Alvarado, Isaac Díaz, Hazel Montano y mi persona, Fabián Orias, vamos a exponer sobre el artículo An Interaction Between Climate Change and Infectious Disease Through Widespread Amphibian Declines, o mejor dicho, una interacción entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas que provoca una disminución generalizada de los anfibios. Ok, inicialmente el objetivo de este artículo es relacionar el cambio climático con el aumento de las enfermedades infecciosas que ha provocado una creciente disminución de distintos anfibios. Para esto, se va a basar en la teoría del Thermal Mismatch hipótesis que relaciona el desempeño de los patógenos con el hospedero en condiciones climáticas, donde el hospedero es más susceptible por la muerte de agentes infecciosos si éste habita en un clima frío o templado y que por el cambio climático se ve obligado a habitar en ambientes más cálidos y viceversa, siendo que las especies que habitan en climas cálidos o zonas intermedias son más resistentes a los distintos patógenos. Para demostrar que esta teoría es cierta con los anfibios, se va a llevar a cabo experimentos de estrés térmico con la especie Atelopus setechi y el hongo infeccioso Batrachochytrium dendrobatidis. Ahora voy a hablar un poco sobre los materiales y métodos que fueron utilizados en este artículo. Primero, el cuidado del animal. Este fue obtenido del zoológico de Maryland en Baltimore como especies adultas y fueron trasladadas al laboratorio de la Universidad del Sur de California durante un mes, donde estuvieron a 21 grados Celsius y fueron alimentadas y cuidadas. Posteriormente, fueron colocadas en recipientes de plásticos y se colocaron en incubadoras donde la temperatura fue monitoreada 15 veces por día. Posteriormente, se realizó el experimento con un gradiente en temperatura, donde se hicieron 5 tratamientos de temperatura, a 14, 18, 22, 26 y 28 grados, en 2 bloques temporales. Después de que las ranas se aclimataran, se colocó el hongo en el lomo y se tomaron muestras 1, 2 y 4 semanas después para comprobar si había infección. Esto por medio de hisopos al que se les realizó pruebas de PCR cuantitativas para determinar la cantidad del hongo que había. La mortalidad se controló diariamente y se destacan distintos problemas que sufrieron los investigadores, por lo que se tuvieron que hacer esa división en 2 bloques temporales. Posteriormente, se realizaron distintas pruebas estadísticas usando primeramente el modelo de crecimiento logístico para determinar la densidad óptica del hongo en modelos de crecimiento de Johnson-Lewin a las tasas de crecimiento del hongo normal. Para determinar el crecimiento máximo del hongo de cada aislado, se comparó los AICC de ambos modelos y se eligió el parámetro de crecimiento máximo con mejor rendimiento. Luego, para determinar el patrón de crecimiento del hongo en las ranas dependiente de la temperatura, se ajustaron curvas de crecimiento logístico a las cargas de infección. El parámetro medio de tasa de crecimiento se calculó para el crecimiento en todas las temperaturas. Para examinar la relación entre la mortalidad de las ranas, la exposición al hongo y la temperatura, se ajustaron modelos de riesgos proporcionales de Cox con la temperatura y la exposición del hongo con efectos fijos que interactúan o no interactúan con los datos de mortalidad después del día 28. Luego, se realizó el experimento con el cambio de temperatura. Este experimento se basa en que después de la aclimatación de las ranas a 20 grados Celsius, se les cambiaba la temperatura a 14, 17, 23 y 26 grados Celsius en grupo de 5 individuos y se les exponía al hongo por 2 semanas, donde se toman muestras cada 2 y 4 semanas. La mortalidad se controla durante 6 semanas. Posteriormente, el análisis de datos de este experimento fue ajustando el modelo de riesgo proporcional de Cox con la temperatura y el cambio de temperatura. Las contribuciones relativas de la temperatura y el cambio de temperatura al riesgo de mortalidad se evaluaron calculando el pseudo R2 de Cox y Snell para modelos con todas las combinaciones posibles de predictores y se realizó una prueba anómala con la temperatura y el estado de la UICN. Después, se realiza una comparación con los datos estadísticos de la página UICN con los datos obtenidos en el experimento, tomando en cuenta los factores que también se mencionan en la base de datos. En los resultados se denota que la temperatura no afecta la mortalidad de la especie en ausencia del hongo, pero su mortalidad aumenta significativamente cuando fue expuesto al hongo, dado que las ranas a 26 y 28 grados Celsius experimentaron una mortalidad del 69 y 78%,
respectivamente, mientras que solo un animal expuesto al hongo murió a las dos temperaturas más frías dentro de una semana de exposición. De manera similar, las tasas de crecimiento del hongo en ranas aumentaron con la temperatura, y en el experimento de cambio de temperatura no se observó un efecto significante en la mortalidad, pero sí se encontró una mayor carga del hongo en aquellas especies que experimentaron cambios de temperatura en comparación con las que no lo sufrieron. En el caso de la discusión, se menciona sobre la relación entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas en la disminución de especies de anfibios, pero que no hay datos detallados sobre la infección por el hongo en muchas de las especies remotas y poco conocidas. Se asume que hay presencia durante cada una de las disminuciones en las bases de datos debido a que se documentó que el patógeno se propagó por toda la región durante el mismo periodo de tiempo. Menciona además que los resultados del análisis de supervivencia son consistentes con la hipótesis del desajuste térmico, ¿no? Pero que no se puede descartar la influencia del clima por sí solo como el principal impulsor de las disminuciones. También se habla que los huéspedes terrestres podrían ser más vulnerables a enfermedades debido a desajustes térmicos que las especies acuáticas, porque estos están más expuestos al aire, cuya temperatura fluctúa más que el agua. Además, los huéspedes con tamaños corporales más grandes podrían ser sensibles a las enfermedades después de desajustes térmicos que los huéspedes más pequeños, y concluye que se necesita de análisis adicionales a gran escala de conjunto de datos de enfermedades para probar que también se aplica la hipótesis del desajuste térmico en los sistemas huésped-parásito que varían en la biología térmica del huésped y el modo de transmisión. Este sería el segundo artículo relacionado con el artículo base. Su título es El efecto de la distribución geográfica y el clima sobre el riesgo de extinción en el registro fósil de anfibios en tiempos profundos. El principal objetivo de este artículo fue evaluar la estabilidad entre el vínculo que tenía el área de distribución geográfica y el éxito de supervivencia en las especies con relación a lo que son las condiciones ambientales cambiantes y climáticas. Respecto al artículo base, podemos hacer una referencia debido a que en este se habla de lo que es la disminución de anfibios debido a las enfermedades infecciosas y se relaciona con el cambio climático. En este otro artículo se va a relacionar la disminución de los anfibios respecto al cambio climático y la distribución geográfica. Entonces se puede hacer una relación en la que el cambio climático por sí solo va a contribuir a lo que es la muerte, bueno, extinción de anfibios y al relacionarlo con diferentes enfermedades infecciosas, esta disminución va a ser peor debido a que este cambio climático va, por así decirlo, a ayudar o favorecer a que estas infecciones puedan proliferar. En esta diapositiva se muestran algunos de los resultados más importantes que se obtuvieron en esta relación. En primera instancia tenemos que se demostró que hay una fuerte relación entre los isótopos de oxígeno y la baja latitud. Entonces esto sugirió que había una relación fuerte en las condiciones climáticas globales a lo largo del tiempo. Después no se encontró una correlación significativa entre los isótopos y la latitud baja. Esto va a sugerir que las variaciones en la latitud, perdón, no estaban relacionadas con los cambios en el clima. También se comprobó una correlación moderada entre amplitud geográfica y duración de especies. Entonces, esto va a sugerir que las especies con mayor área de distribución iban a tener un mayor rango de vida que las demás. Y también habían correlaciones débiles y moderadamente negativas entre la amplitud geográfica y los isótopos de oxígeno de baja latitud. Esto nos indicó que el cambio climático podía influir en esta relación. Por último, había una fuerza de correlación entre amplitud geográfica
y duración de especies, que variaba a lo largo del tiempo y que tenía notables disminuciones durante eventos de transición climática. En fin, estos resultados lo que van a sugerir es que las condiciones climáticas globales y bueno, el cambio climático pueden desempeñar un papel muy importante en lo que es la relación entre la amplitud geográfica y la duración de las especies a lo largo de la historia geológica. En cuanto a la discusión, tenemos tres principales puntos que destacar. El primero es que se encontró una correlación constante a lo largo de un amplio periodo de tiempo entre la amplitud geográfica y la duración de las especies. Entonces, esto va a respaldar la noción de que las especies con rangos geográficos más grandes tienden a tener una mayor longevidad. Esto nos puede ayudar para futuras investigaciones de lo que es la conservación de especies de anfibios. Y como segundo punto, tenemos que, a pesar de la presunción que teníamos al inicio con este artículo de que el clima global estaba relacionado a la amplitud geográfica y por ende a la duración de las especies, no se observó una correlación significativa entre los cambios climáticos y estas relaciones. Entonces, podría decirse que ambos sí afectan, pero no tienen una relación tan significativa entre, bueno, ambos factores. Esto porque, bueno, se identificaron fluctuaciones notables en lo que fueron las fuerzas de correlación entre la amplitud y bueno, amplitud geográfica y la duración de las especies en momentos de cambio climático significativo. Entonces, bueno, si estos hallazgos pueden sugerir un poco que las condiciones climáticas pueden influir a la relación entre amplitud geográfica y longevidad de especies, pero estas relaciones precisas son más complejas y pueden depender de otros factores no evaluados en este estudio, como lo que tenemos en el artículo base, que eran enfermedades o también otros factores ambientales. En conclusión, este artículo puede ayudarnos a respaldar el artículo base en cuanto a lo que se decía que el cambio climático se afecta a la disminución de anfibios. Muy bien, ahora hablaremos del cuarto artículo relacionado al principal, el cual se titula Ongoing Declines for the World's Amphibians in the Face of Emerging Threats, que podría ser traducido como la disminución continua de los anfibios del mundo ante las amenazas emergentes. Este artículo es un poco distinto al base debido a que como tal no posee una metodología para relacionar el cambio climático con la desaparición de anfibios, sino que se basa más en la recolección de datos. Esto para lograr buscar una relación entre el aumento de la temperatura con el cambio climático, sus efectos y por ende cómo afecta esto la desaparición de los anfibios. Muy bien, ahora tenemos aquí el objetivo principal de este artículo, el cual fue presentar los resultados de la segunda evaluación global de anfibios y proporcionar mediante este una actualización sobre la situación de las especies de anfibios en el mundo en relación con su riesgo de extinción. Ok, esto hace referencia a que a través de la evaluación global de anfibios, el cual es un estudio que se encarga de presentar los resultados de un estudio en el que se evalúan cerca de 8.000 especies distintas de anfibios para la lista roja de las especies de las especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el cual basa todo este conocimiento para comentar tendencias de riesgo de extinción en grupos de especies a través del tiempo, por lo cual se podría decir que con este estudio se busca presentar la cantidad y el estado del hábitat de los anfibios y relacionar las posibles causas de que éste esté disminuyendo o aumentando. Es extremadamente importante ya que se puede hacer una relación directa desde una perspectiva diferente si hay una relación entre cambio climático y disminución de la población de anfibios, ya que una experimentación tiene muchos sesgos que podrían hacer que fallara. Sin embargo, al hacer estudios podemos encontrar correlaciones
que nos den pistas o nos indiquen si efectivamente a lo largo de todo el territorio donde se ubican pues, los hábitats de estos anfibios van a generar el hecho de que se estén disminuyendo. Muy bien, ahora hablaremos un poco de los resultados que nos dieron este artículo. Esto a través de la segunda evaluación, recordando que yo hablé de una segunda evaluación, por lo tanto una primera. El estudio se basó en hacer comparaciones entre esa primera evaluación y la segunda. Entre los resultados más importantes tenemos que la crisis de extinción de los anfibios no ha disminuido como tal, o sea, no ha habido una solución o una resolución favorable hacia estos. Y el cambio climático ha emergido como la principal amenaza en su disminución. Esto se relaciona al segundo punto, en el que el cambio climático es la principal amenaza para los anfibios en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el cambio climático se relaciona principalmente, no únicamente, pero su principal afectación es la destrucción de los ecosistemas. No una destrucción como tal literal debido a tala, etcétera, efectos mayoritariamente generados por el ser humano y su consumo de recursos, sino más un tipo de destrucción en alteración de los componentes de este ecosistema, un desastre ecológico, por decirlo así. Al generarse cambio climático, cambian las condiciones como la temperatura del clima. Esto puede generar, por ejemplo, que diversos patógenos que antes estaban adaptados a una temperatura se muevan a estos hábitats a los que los anfibios e incluso su alimento no estaban acostumbrados, reduciendo la población de los mismos, y al reducirse también la población de alimento, disminuiría la cantidad disponible y por lo tanto se reduciría su reproducción, ya que, como hemos visto en las clases, se relaciona muy estrechamente la diversidad de espacio y alimento con la reproducción y aumento de la población de una especie. También se resaltan los resultados como la protección del hábitat por sí sola no siempre es suficiente. Esto debido a que hay muchos otros factores como la caza y la caza por parte de cazadores, valga la redundancia, trampas que generan la muerte de estos y muchos otros factores relacionados más indirectamente con el cambio climático. Por esto, como una posible solución, se propone prevenir la propagación de enfermedades y desarrollar herramientas para su manejo. Hay muchos proyectos que buscan el generar especies de animales más resistentes a diversos patógenos. Podría intentar aplicarse en anfibios, aunque no es un tema que se haya tocado mucho, es muy superficialmente en el ámbito de los anfibios al menos. También que se requiere un mayor seguimiento de la población y respuestas políticas. Esto debido a que si se continúa de esta manera, no va a haber suficiente protección para estos anfibios. Como dato, se dice que en 2022 se llegaron a agregar cerca de 2.286 nuevas especies de anfibios a la lista roja de la ICN, lo que aumentó el total a 8.011 especies. Y, según el artículo, para el año 2022 también, cerca del 39,4% del hábitat de los anfibios ya se había visto muy afectado por el cambio climático, lo cual da mucho que pensar. Muy bien, ahora como punto final para este artículo, en el ámbito de su discusión, se ve como la protección del hábitat es vital, pero aspectos como la expansión de la agricultura representan una amenaza también muy importante para la extinción de los anfibios. Esto sin desmeritar, claro, el cambio climático, que es el tema principal que se está tratando en este momento. Para esto se necesita integrar nuevas medidas, las cuales ayuden a generar una mayor y más efectiva protección para los anfibios. Esto por lo que ya mencioné anteriormente, la destrucción de su hábitat. Los hallazgos de este estudio confirmaron que la crisis de extinción de los anfibios definitivamente no ha disminuido, y un factor que es muy preocupante es tanto la destrucción del hábitat como la aparición de nuevas enfermedades que generalmente no afectaban a los anfibios. Esto se confirma
con los resultados de la segunda evaluación de anfibios y destacan la necesidad de implementar nuevas medidas para el estudio de estas especies, principalmente las amenazadas, aunque claro, no hay que olvidarse de todas, ya que si se descuidan pueden estar en una situación igual de comprometida. También es importante ver cómo este estudio confirma que el cambio climático es un factor muy importante que exacerba o aumenta otras amenazas como tal, como la destrucción de hábitats y demás. Además, como punto final de este artículo, se podría decir que enfatiza la importancia de la conectividad entre áreas de conservación y la prevención de la propagación de enfermedades. Una enfermedad, por ejemplo, muy común que se menciona en el artículo es Batrachochitrium salamandriorans, y aspectos como el monitoreo continuo podrían ayudar a generar soluciones para disminuir el número de especies y individuos de anfibios que mueren todos los años. Con respecto al análisis de los artículos, se denota que los resultados obtenidos arrojan evidencia sobre la hipótesis del desajuste térmico, resaltando la interacción entre el cambio climático y las enfermedades infecciosas. Por otro lado, es importante mencionar las interacciones de los huéspedes y la estrategia migratoria que afectan las dinámicas de las enfermedades, por lo cual es necesario investigar e implementar acciones de conservación que aborden sus efectos específicos en especies en riesgo de declives poblacionales. Además, se reafirma la importancia de la protección del hábitat, aunque se reconoce que esta no siempre es suficiente para abordar las amenazas de enfermedades, sobreexplotación o efectos del cambio climático. Se destaca la necesidad de aumentar la vigilancia de las poblaciones a nivel mundial para informar sobre acciones de conservación y futuras evaluaciones. Sin más por agregar, esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención y estamos pendientes al chat a cualquier duda que surja.